bienvenido. Ok, bueno, la gran mayoría ya están ahí introduciéndose, conectando su audio y demás. Vamos a dar comienzo en este momento a nuestro conversatorio, conversando sobre la precariedad laboral en Puerto Rico. Antes que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Natalie Díaz Vélez. Soy psicóloga industrial de profesión y tengo el placer y el honor de dirigir el Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Así que me place muchísimo haber planificado esto Voy a junto a un ponerme el grupo audio, ¿sabes? maravilloso. ¿Perdón? Al oído, ¿sí? No, ¿Lo quieres no escuchar? se escucha muy bien. ¿No se escucha muy bien? Sí, yo No, le ya, escucho. ya, Sí, ya, se ya lo escucha. muteé, ya lo muteé. Perfecto. Ok. Así que, pues, como les indicaba, coordinó el Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y en la noche de hoy vamos a estar teniendo un conversatorio muy importante y muy pertinente que sé que tiene mucha aplicabilidad para cada uno de nosotros y nos vamos a poder sentir identificados. Y sobre todo, aparte de sentirnos identificados, va a ser algo que vamos a poder absorber para nosotros ser facilitadores de este tipo de temas en Puerto Rico, poderlo difusionar y divulgar propiamente, haciendo conciencia de lo que es las condiciones precarias laborales en Puerto Rico y si lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo. Así que, habiendo hecho esta introducción, me gustaría que miembros del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables puedan dar un breve saludo. Tenemos algunos por ahí, así que me gustaría que se pudieran presentar brevemente para que ustedes puedan conocer esos rostros que están detrás de nuestro comité. Vamos a ver. Pues comenzamos por aquí. Saludos a todos. William Torres Torres, egresado también, ¿verdad?, de la Universidad Católica. Y siendo parte, ¿verdad?, de la universidad y pertenezco al Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables, así que a la orden siempre. Bueno, pues por acá, Yamilet Fuentes, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del programa doctoral, psicóloga industrial licenciada y también formamos parte del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables. Buenas noches, yo soy el doctor Iván Santiago, soy egresado de la Carlos Albizu, del Distrito de San Juan, psicólogo licenciado, psicólogo clínico y a la orden, parte del comité también. Saludos, buenas noches por acá. Mi nombre es Cristi Rivera, soy de Rincón, egresada de la Universidad Albizu de Mayagüez. Terminé mi maestría en Psicología Industrial Organizacional, por aquí a la orden. ¿Tenemos alguien más por aquí del comité? Creo que no. Creo que ya estamos todos. Bueno, veo nombres por ahí de compañeros también de la PUCPR, así que me alegra mucho y me honra que estén por aquí también participando de este conversatorio tan importante. Si se me quedara alguien del comité, por favor, en este momento, unos 5 segundos para que se pueda presentar. Creo que no se me queda nadie. Bien, vamos entonces a rápidamente hacer la introducción bien importante de presentar la biografía o la hoja de vida de nuestros recursos de la noche de hoy. Vamos a comenzar con la biografía y reseña biográfica del doctor Hernán Vera, uno de nuestros recursos, así que voy a dar comienzo rápidamente. El doctor Hernán Vera Rodríguez se desempeña como catedrático en el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad y director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Fue decano del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico entre los años 2005 y 2020. Posee un doctorado en Administración Pública de Nova Southern University en Florida, en Estados Unidos, y una maestría en artes con especialidad en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y además un bachillerato en Ciencias Políticas
summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha sido conferenciante invitado en la Universidad Granada, España, y en la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga de Colombia. Ha participado como ponente en actividades de entidades gubernamentales de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En los años 2014 y 2015 se le designó como investigador distinguido de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, premios que se unen a su selección como uno de los profesores más destacados de los Estados Unidos en el 1996 por la publicación Who Among American Teachers y el premio Autores Bolivarianos por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas y libros de administración pública, economía, psicología y derecho en países tales como Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela. Es miembro de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y de Ponce Neighborhood Housing Services. Produce y mantiene, junto a la doctora Jennifer Castellanos Barreto, un programa radial semanal titulado Desde el Observatorio, el cual se transmite por Católica Radio 88.9 FM y se retransmite por YouTube, Spotify y iHeartRadio. Así que él es uno de nuestros recursos invitados y me place presentar al doctor Hernán Vera. Buenas noches, honrado de estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Bienvenido, doctor. Ok, pues por aquí voy a, ¿verdad?, hablar la reseña de la doctora Ángela Velázquez. La doctora Ángela Velázquez es una destacada profesional en el campo de la psicología industrial organizacional, con una amplia trayectoria académica y de investigación, con una sólida formación que incluye un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, así como una maestría en ciencias y un doctorado en filosofía, ambos con especialidad en psicología industrial organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien ha contribuido significativamente en el desarrollo de este campo en Puerto Rico y a nivel internacional. Con más de 24 años de experiencia docente, la doctora Velázquez ejerce como catedrática en el Departamento de Psicología del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Además de su labor docente, participa activamente en distintos comités de trabajo a nivel institucional, siendo miembro destacado de la Junta de Revisión Institucional de Investigaciones que involucra a seres humanos y desempeñando el rol de senadora académica en su institución. Su labor investigativa se centra en temas relevantes como la diversidad generacional, la mujer en el trabajo, factores psicosociales de los trabajadores y el uso de las redes sociales en el ambiente laboral. Además, se ha destacado como directora de un centenar de tesis y disertaciones, incluyendo la de este servidor, brindando orientación y liderazgo a numerosos estudiantes en sus proyectos académicos. Asimismo, ha colaborado en varias investigaciones con colegas, demostrando su compromiso con el campo colaborativo y su contribución al avance del conocimiento en su campo. Es coautora de 2 libros importantes que abordan la situación laboral en Puerto Rico, con énfasis en la precariedad laboral y los efectos de la pandemia de COVID-19 en los trabajadores de la isla. Además de su trabajo académico e investigativo, la doctora Velázquez ha liderado exitosamente 5 ediciones del Congreso de Psicología Industrial Organizacional de Puerto Rico, así como 2 jornadas de psicología positiva aplicada al trabajo, demostrando así su capacidad de liderazgo y su compromiso con la promoción y difusión del conocimiento en su campo. También ha colaborado con organizaciones privadas como consultora en programas de selección, evaluación de personal, diseño y desarrollo de adiestramientos. Su contribución al campo también se evidencia en su participación activa en distintas o diversas asociaciones de psicólogos industriales organizacionales, Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe, donde ha participado en convenciones y congresos. En reconocimiento a su destacada labor, la doctora Velázquez ha sido merecedora de diversos reconocimientos, entre ellos el de carrera distinguida por sus aportaciones aplicadas al trabajo en Puerto Rico. Así que honramos, ¿verdad?, la participación de la doctora Ángela Velázquez como parte y miembro del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables también.
Así que gracias. Buenas noches a todos. Me honra compartir esta noche con ustedes. Bienvenidos. Gracias, Gracias, doctora. William. Y ahora vamos a culminar con la reseña biográfica de la doctora Jennifer Castellanos Barreto. Ella posee un pregrado, es decir, un bachillerato en psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional de Bucaramanga, en Colombia, una maestría en ciencias en psicología con especialidad en psicología industrial organizacional y un PhD con especialidad en psicología industrial organizacional. Ambos grados otorgados con altos honores, summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Con una trayectoria de 10 años, la doctora Castellanos Barreto ha desempeñado varios roles en la investigación, participando como asistente coautora y autora en más de 14 proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como transcultural, abarcando diversas áreas de la psicología y las ciencias sociales. Varios de estos proyectos han sido publicados en revistas científicas y libros de investigación. Además, ha compartido los hallazgos de algunos proyectos en su rol de ponente y coautor en congresos académicos nacionales e internacionales. Durante 2 años ejerció como asistente editorial de la revista científica Informes Psicológicos en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, en Colombia. Entre sus contribuciones más recientes como coautora destacan obras como Trabajo decente o precariedad laboral, una aproximación a la situación de los trabajadores en Puerto Rico, publicado en el 2020. Otra de sus publicaciones o contribuciones, titulada bajo La situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia provocada por el COVID-19, precariedad, soledad laboral e intención de abandonar el empleo, publicado en el 2022, y Un acercamiento a la situación de las personas retiradas en Puerto Rico, publicado en el 2023. Todas ellas abordan temas relevantes y actuales en el ámbito laboral y social en la isla. En la actualidad, la doctora Castellanos Barreto se desempeña como ayudante del director e investigadora del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Además, es coanfitriona del programa de radio Desde el Observatorio, el cual se transmite por Católica Radio 88.9 FM, YouTube y Spotify, siendo un medio para discutir temas de relevancia social. Junto con el doctor Hernán Vera Rodríguez y la doctora Laura Pietri Gómez, trabaja en una investigación en curso que tiene el objetivo de analizar las diferencias generacionales entre los trabajadores de Puerto Rico. Este estudio busca aportar desde el ámbito académico respuestas pertinentes a las interrogantes que surgen en el contexto de las dinámicas laborales y sociales de la región. Así que me place presentar a la doctora Jennifer Castellanos Barreto. Bienvenida. Muchas gracias, Natalie. Un placer estar aquí. Muchas gracias a todos los presentes. Esperamos que pues este espacio sea uno de enriquecimiento y, por supuesto, para contribuir de alguna manera a esta situación. Muchas gracias. Claro que sí. Y ahora, bien importante, antes de dar comienzo oficialmente al conversatorio, es bien importante destacar unas reglas generales de lo que va a estar ocurriendo. Así que primero les pedimos por favor que todos se mantengan en mute. Si pueden encender sus cámaras, lo vamos a agradecer para poder tener un poquito más de contacto visual, con mucho respeto. Van a permanecer en mute y ellos van a estar respondiendo, o más bien conversando, dialogando sobre unas preguntas o basado en unas preguntas, y de una vez van a presentar una que otra diapositiva referente a su investigación realizada en Puerto Rico. ¿Qué sí podemos hacer? Si usted puede ir escribiendo en el chat preguntas que le vayan surgiendo, y esas preguntas van a ser respondidas al finalizar el conversatorio. Así que van a haber 30 minutos para sesión o panel de preguntas. Así que por favor, nadie se quede sin hacer preguntas. Solamente que no se van a estar realizando directamente ahora, no va a ser pregunta y respuesta, sino que ellos van a estar conversando, los vamos a estar escuchando, y al final se abre la sesión o foro de preguntas de 30 minutos para todo el mundo. Si puede ir escribiendo en el chat, ¿verdad? Le sugiere alguna pregunta, y al final es que se va a ir sobre esa pregunta. Bien importante saberlo. Otro detalle muy importante es que esto está siendo grabado. Eso se le tuvo que haber aparecido cuando usted accedió a la
al Zoom, con el permiso de usted, porque esto se va a reproducir en diferentes plataformas a beneficio de las personas que no se conecten en el día de hoy y a beneficio de aquellos que quieran acceder nuevamente sobre este tema. Así que básicamente esas son las reglas generales y esperamos que disfruten muchísimo. Está bien, esto fue preparado para ustedes, todos los que estén aquí de oyentes y para los que a futuro accedan a este conversatorio ya pregrabado. Así que adelante con nuestros 3 recursos, el panel es suyo y damos comienzo en este momento a nuestro conversatorio. Pues buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien, verdad? Pues nos honra su presencia. Reconocemos la presencia del presidente de nuestra universidad. Bienvenido el doctor Jorge Vélez Jarocho. Es un honor para nosotros que nos acompañe en esta noche. Como bien dijo Natalie, nosotros vamos a estar dialogando un poquito sobre el tema precariedad laboral en Puerto Rico. Ya nos presentaron propiamente. Así que importante también dejarles saber que vamos a estar compartiendo algunos detalles de 2 investigaciones importantes que realizáramos en el 2020 y en el 2022 con los investigadores, nosotros aquí 3 presentes y también el doctor Roberto González, el doctor Ernesto Rosario, que el primer trabajo fue dirigido principalmente para nosotros, ¿verdad? El interrogante fue: ¿en Puerto Rico habrá trabajo decente? Interesantemente, luego de los hallazgos, pues tuvimos que darle un giro al título de la investigación porque resultó ser que la percepción general de los trabajadores pues es una de precariedad laboral y que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes algunos de esos hallazgos. Posteriormente nos llega la pandemia y entonces nos surge la interrogante de si estos hallazgos que encontramos en esta primera investigación, si se mantenían ¿verdad? A través del COVID. Y entonces iniciamos la segunda investigación titulada La situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia. Así que esa investigación se realizó mientras estábamos en plena pandemia. Y entre, ¿verdad? Subtítulo: precariedad, porque volvimos a encontrar precariedad laboral, soledad laboral e intención de abandono de renuncia o de abandono del empleo, que fueron algunos de esos hallazgos más significativos que encontramos en la investigación. Así que a través del conversatorio vamos a estar haciendo referencia a estas investigaciones. En esta segunda investigación se nos unió la doctora Laura Pietri y el doctor Héctor Velázquez. Pues vamos a iniciar. Así que entendemos que debemos empezar por definir qué es precariedad laboral. Es importante que cuando hablamos de precariedad laboral podemos hacer referencia de que cuando no existe una calidad de trabajo en el mercado laboral que no permite que nosotros los trabajadores alcancemos un equilibrio entre el esfuerzo, las demandas que nos exige nuestro trabajo, las condiciones en las que realizamos el trabajo y la retribución percibida. Y también vamos a ir un poquito más allá. Este trabajo, esa retribución o todos esos beneficios que tenemos, pues no nos permiten planificar, ¿verdad?, nuestra vida. Es bien importante que podamos mencionar que por lo general cuando estamos hablando de precariedad laboral, hacemos referencia a que estas condiciones laborales muchas veces son condiciones poco confiables, son condiciones de salarios extremadamente bajos y muchas veces los beneficios o generalmente los beneficios son muy escasos o son los mínimamente permitidos por ley o los que la ley exige. Muchas ocasiones tenemos trabajadores que están sin los beneficios de un plan de salud, sin los beneficios de una licencia por enfermedad, entre muchos otros factores. Así que la precariedad laboral pues hace referencia a estos tipos de trabajo que no son tradicionales y que no permite al trabajador promedio alcanzar, ¿verdad?, un balance entre su trabajo y su vida personal. Habíamos dialogado también de algunos factores que pueden afectar esa precariedad laboral. Y estos factores los vamos a ampliar un poquito en términos de los hallazgos de la investigación, pero primordialmente, y cuando revisamos la literatura, vamos a ver que el tema de precariedad laboral está muy atado con bajos salarios.
Así que eso es uno de los aspectos importantes que debemos destacar, que entonces estamos trabajando por unos salarios muy bajos. También, como mencioné ahorita, pues pocas prestaciones o beneficios marginales. Son trabajos donde el trabajador no se siente seguro, hay una inseguridad de pérdida, una inseguridad porque realmente no sé si me van a llamar a trabajar. Las condiciones de trabajo no son las más favorables. En los aspectos sindicales, pues no hay representación sindical. Y una cosa que destaca y que voy a hacer un poquito de énfasis aquí para poderle dar pie a que el doctor Vera nos hable un poquito del trasfondo histórico de Puerto Rico en términos de la precariedad laboral, son jornadas de trabajo laborales irregulares y particularmente lo que nosotros conocemos como las jornadas, ¿verdad?, de trabajo a tiempo parcial. Yo les integro aquí unas noticias para que tengan en contexto. Por ejemplo, el Vocero en el 2019 publica "Crece el empleo a tiempo parcial". Por aquí tengo otra noticia del Vocero más reciente del 2023. "Trabajo a tiempo parcial imposibilita la movilidad social". Y otra noticia, todos estos de Puerto Rico, en el 2023 del Vocero, "Aumentan los salarios pero bajan las horas". Y es interesante hablar un poquito de que la Organización Internacional del Trabajo a nivel global establece que el 33.33% de los trabajadores o de la fuerza laboral actual están forzados a trabajar en empleos precarios porque no son trabajos de jornada completa. Y los datos en Puerto Rico para diciembre del 2022 establecen que estamos hablando que en Puerto Rico un 31% de nuestra población activa laboralmente trabaja menos de 40 horas. Muchas razones, pero antes de entrar en esos factores, me gustaría que el doctor Vera nos pusiera en contexto sobre, ver el contexto histórico sobre la precariedad laboral en Puerto Rico. Gracias, doctora. El primer elemento ya lo vimos, que es el elemento de los salarios bajos, pero vamos a ponerlo en contexto. Y es que en Puerto Rico, como parte de la estrategia de industrialización, parte de la estrategia de manos a la obra, uno de los pilares de la búsqueda de ventaja competitiva de Puerto Rico frente a otros lugares para la atracción de la inversión extranjera eran los bajos salarios. Así que la política pública que se establece es la de ir poco a poco alcanzando, pero bien poco a poco, alcanzando el salario mínimo federal. Y existían unas regulaciones, fíjese que no era ni siquiera la ley de salarios mínimos federal, no aplicaba localmente, y lo que existía en Puerto Rico para regular los salarios eran unos decretos mandatorios. Y esos decretos mandatorios variaban por industria. Así que había un decreto mandatorio en la agricultura, había un decreto mandatorio en hoteles y restaurantes, había un decreto mandatorio en ganadería y lo que se buscaba era llegar a ese salario mínimo federal. ¿Y a usted le parecerá eso? Eso es de manos a la obra. Compañeros y compañeras, nosotros estamos en el mismo lugar. Aquí se aprobó una reforma salarial que contenía de que los salarios iban a irse aumentando y que ahora en verano venía un aumento hasta 10.50 la hora y ese aumento fue dejado sin efecto porque, claro, dependía de la situación de la economía. Una frase que se usaba en Puerto Rico muy comúnmente es que el peor salario es ningún salario, que es mejor que, ¿verdad? Se dividan, en vez de tener una persona ganando un gran salario, pues tenemos varias personas ganando salarios precarios y así todos, pues, llevamos algún pan a la mesa de nuestra familia. Fíjense que en el 2022, un estudio realizado por el doctor Edwin Irizarry Mora para la Universidad de Oxford establece que en promedio, él lo hace una segmentación industria por industria, pero en promedio, el salario promedio de Puerto Rico en el 2022 era el 50% del de los Estados Unidos. A eso se le unen políticas, vamos a decir, o estrategias más bien,
gerenciales como la estrategia del downsizing. Así que la gerencia, vamos a decir, establece esta estrategia de operar las organizaciones con el menor número de empleados posible. Así que si usted se recuerda, va a tener algún ejemplo en su familia de alguien que le cortaron horas, de alguien que fue desplazado, de alguien que debido a una reingeniería que se llevó a cabo en su lugar de trabajo, pues se quedó sin empleo o vio su salario reducido a causa de eso. Porque hay una ideología detrás de esto que es contraria a la psicología industrial organizacional y a las organizaciones psicológicamente saludables, que es que el recurso humano es un costo. Eso no se dice, porque todo el mundo, ¿verdad? Es bonito, es adecuado, es socialmente aceptable el decir que nuestro recurso más importante es el recurso humano. Pero cuando hay que cortar algo, cuando a la organización le va mal, generalmente lo primero que se corta es la plantilla de empleados. Y como bien trajo la doctora Ángela, y no voy a llover sobre mojado, el énfasis en los empleados a tiempo parcial. Se ha dado también las privatizaciones, y mencionar eso muy por encima. Los procesos de privatización desplazan a muchos empleados y de buenos puestos en el gobierno, pues vienen a veces a advenir a unos puestos de menor remuneración y con menos prestaciones en las empresas privadas. Siempre algunos en el tope de las organizaciones es posible que hayan salido mejor, pero no es muy común. Las llamadas políticas neoliberales, esto no se debe tomar, ¿verdad?, de forma liviana. En el mundo ha habido una idea entre los gobernantes, entre los grupos en el poder, de que el gobierno no debe inmiscuirse en los aspectos económicos y sociales, que la economía hay que dejarla, y esto está reviviendo con una fuerza increíble en el cono sur. Vamos a mencionar un país como Argentina. Así que el Estado no debe estar metido en los procesos económicos y que deben ser las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, las que regulen la relación de la economía y sobre todo la relación entre empleados y patronos. Así que, y eso hace competitivo a las organizaciones, esa es la idea. Y si a las organizaciones le va bien, pues a los empleados le va bien y a todo el mundo nos va bien. Esa es la ideología detrás de la reforma laboral del 2017, con la cual hubo una eliminación o reducción de muchos derechos laborales en el país. Y se perdieron derechos que habían tardado décadas los trabajadores en lograr, pues se eliminaron de un plumazo con una ley o un manojo de leyes. Días de fiesta, acumulación de licencias, periodos probatorios más largos. Así que se da toda una serie de cambios. Una variable que no incluye ahí, pero que ha sido muy importante en la precarización de nuestros empleados, ha sido la desindustrialización del país, ¿verdad? A partir del 2000, ya desde los 90, pero se cristaliza en el 2006, y en Puerto Rico se acabaron los incentivos contributivos que daba el Código de Rentas Internas Federal a través de la sección 936. Y entonces esas grandes empresas que daban grandes beneficios y que daban grandes salarios, ya no son, Puerto Rico no les resulta atractivo. Por último, ha habido cambios en la legislación laboral. Los estudiosos de la legislación laboral señalan que hablan de la llamada teoría del péndulo. El derecho laboral históricamente ha oscilado en unos años del lado del patrono y en unos lados del lado de los empleados, o por décadas, ¿verdad? En este momento histórico en que estamos hablando, la legislación laboral está del lado del patrono. Y usted lo nota con esas reformas del 2017, con las cuales, por ejemplo, se elimina la ley de despido injustificado en Puerto Rico y se modifica, ¿verdad? Y queda, por ejemplo, la presunción de un discrimen, la presunción del discrimen, si el caso llegaba a los tribunales, pues el patrono tenía que probar que el despido fue justificado para no tener que pagar una indemnización.
Ahora la ley no dice nada. Y al no decir nada sobre la presunción, pues es posible que la persona que es despedida tenga que probar que el despido fue injustificado. Antes la ley lo establecía. Y asimismo hay unas grandes limitaciones a la cuantía, hay un tope a lo que el empleado puede solicitar en una demanda, en una reclamación en términos de lo que es un despido injustificado. Así que a Doctor, grandes rasgos, pues ese es el contexto, ¿verdad?, en el que estamos. me gustaría añadir sobre este contexto histórico, específicamente sobre salarios bajos y reducción del personal de recursos humanos. En una de las noticias, ¿verdad? De las noticias que le planteé, habla de que la causa, ¿verdad? Los salarios bajos están provocando que profesiones como la contabilidad, las comunicaciones, la ingeniería, la academia, los expertos en conducta humana, adicional a tener un sueldo, un trabajo a tiempo completo, tienen 1 o 2 trabajos adicionales, por lo general, como servicios profesionales para poder compensar, ¿verdad?, su economía. Y es referente a la reducción de trabajo, estamos viendo cómo está impactando significativamente a la motivación, la satisfacción laboral y el bienestar de los trabajadores, porque hoy, en el 2024, un trabajador hace el esfuerzo o hace las tareas de lo que representaban las tareas de 3 trabajadores en los años 80. Y eso, consecuentemente, trae otras implicaciones, ¿verdad?, a la salud, al bienestar de los trabajadores y a la carga de trabajo, combinado entonces con bajos salarios. Así que tenemos una gama de precariedad que se añade a los trabajadores en el contexto actual. Para continuar como añadiendo un poco esos elementos de la precariedad laboral, principalmente en Puerto Rico, podemos hablar que de manera general, pues la precariedad laboral afecta al trabajador. Sin embargo, hay algunos grupos que se pueden identificar y particularmente, por ejemplo, en las investigaciones que hemos realizado junto con otras investigaciones en Puerto Rico, han identificado que la mujer es la principalmente afectada en esta situación precaria a nivel laboral. En términos más ejemplificantes, por ejemplo, tenemos que en el 2020, en la investigación que realizamos con 532 participantes, de los cuales el 57% eran mujeres, se identificó que hay diferencias o percepción de diferencias entre hombres y mujeres en relación a los beneficios marginales y las oportunidades de ascenso. Esto siendo los hombres quienes presentaban una media mayor, por lo tanto se podía interpretar o se puede interpretar que son las mujeres las que perciben menos oportunidades en los beneficios marginales, así como las oportunidades de ascenso. En esta misma línea, una investigación realizada por el Instituto de Estadística sobre las necesidades de las mujeres trabajadoras, publicado el año pasado en diciembre, menciona que de estas mujeres que participaron, cerca de 13,000 mujeres, de las que 10,876 contestaron con cuánta frecuencia en su organización el patrono o su organización le da oportunidades de ascenso, y se halló que el 38% entre nunca y casi nunca recibe esa oportunidad de crecimiento, 32% a veces y 30% siempre. En otro renglón, sobre esas necesidades que presentan las mujeres, se halla que principalmente las mujeres experimentan una doble jornada, algo que fue muy consistente en la investigación que luego realizamos tras la pandemia del COVID-19. La mujer, por su rol materno, tiende a tener una carga laboral un poco incrementada por el hecho de tener esa doble jornada, es decir, trabaja por un salario, pero cuando llega a su casa también termina de hacer otras actividades que no son remuneradas. Y por otra parte, añadiendo a estas necesidades, pues se identifica que el 79% de las mujeres necesitan un centro de cuidado a nivel laboral para poder atender las necesidades de sus hijos. Por otra parte, identificamos que las personas con baja preparación académica son las personas que perciben tanto que si su situación económica es difícil, sus salarios son más precarios, menos oportunidades de ascenso y también menos satisfacción general a nivel laboral. Al hacer la comparación en el primer estudio de nosotros de los trabajadores entre no universitarios, personas que tenían un grado asociado o bachillerato y un grado de maestría
o doctorado, se halló que quienes tenían mejor media eran quienes tenían un grado académico, ya sea de maestría o de doctorado, lo cual valida que la educación es muy importante para acceder a un salario superior. Luego tenemos que las personas migrantes, y aquí yo hago como un paréntesis bien grande, y es principalmente en las personas que no tienen documentación. Y aquí es importante traer esto a colación porque en países como Puerto Rico y extranjeros, las personas que llegan sin documentos o que llegan al país sin documentación, o que posteriormente quedan sin documentación, al buscar trabajo están poniendo en riesgo su precariedad laboral, en el sentido que no se les va a garantizar los mismos beneficios que como empleado con documentación legal los puede tener. Es decir, una persona que está de manera indocumentada se le llama, se le paga lo que se dice por debajo de la mesa, por lo tanto no tiene acceso a un seguro social, no tiene acceso a un plan médico, no tiene acceso a ningunos beneficios marginales. Por otra parte, pues tenemos los jóvenes millennials, y aquí la doctora Ángela, que es un poco más experta en el tema, puede abundar. El micrófono, doctora. Gracias. A nivel mundial, pues los millennials están enfrentando barreras sustanciales en términos de acceder al mercado laboral. Por la Organización Internacional, ¿verdad? Los estudios que se han hecho a nivel internacional, y se estima que la tasa de desempleo entre los millennials y las generaciones que le sigue, que es la Z, es aproximadamente de un 13%. Y el desempleo prolongado, porque se han mantenido buscando desempleo por mucho tiempo, los está llevando a aceptar, ¿verdad? A muchos de estos jóvenes trabajos temporales o trabajos, ¿verdad? A tiempo parcial. La realidad es que hay una falsa percepción, sobre todo en Puerto Rico, y una de las noticias que yo le presentaba hablaba de eso, de que se dice, mira, hay más empleo. Se redujo la tasa de desempleo, hay más empleo, pero la realidad es que estos empleos que están saliendo para los jóvenes no son empleos a tiempo completo, por consiguiente no van a tener los beneficios marginales ni todos los beneficios. Así que esta falta de seguridad de empleo precario está haciendo o tiene unos impactos adversos hacia los millennials, sobre todo en su calidad de vida y en establecer la familia, porque muchos de ellos tienen bajas probabilidades o se les reduce la probabilidad de tener su propio hogar. Así que han habido mucha investigación referente a la limitación que están teniendo los millennials precisamente para adquirir su vivienda, porque están siendo, ¿verdad? Partícipes de trabajos no bien remunerados y a tiempo parcial. En cuanto a los adultos mayores y retirados, es un tema que nuestro observatorio le ha dado seguimiento, y el Colegio de Ciencias de la Conducta, al cual pertenecemos, pues desde cerca del 2014 ha venido viendo la situación de pobreza en la que vive cerca de la mitad de nuestros adultos mayores. Y fíjense cómo esto se complica. Nosotros tenemos muchas personas que por la situación de salarios bajos que se pagan en el país, no están extendiendo su vida media en el mundo del trabajo. Es decir, que tenemos personas que tienen la edad para retirarse, quizás la edad mínima para retirarse, y tienen los años de servicio para retirarse. Pero con los cambios que ha habido, tanto en el seguro social como en los planes de pensiones, las personas están retardando, están aguantando esta decisión de retirarse o no, porque la decisión de retirarse puede suponer para muchas personas el caer en el mundo de la pobreza. De hecho, nosotros en el 2023 hicimos un estudio entre personas retiradas en Puerto Rico, entrevistamos a más de 1,000 personas y encontramos que el 49.4% de las personas retiradas encuestadas ganaban mensualmente entre 100 y 1,499 dólares mensuales. Así que figúrese qué uno puede hacer, ¿verdad? Con esa cantidad de dinero, con el alto nivel de vida
que se da en Puerto Rico con unas pensiones que no se ajustan en la mayor parte de los casos a la inflación. Y usted sabe cuando va a hacer la compra todos los meses o cuando va a pagar el agua, la luz o los servicios, cómo estos han ido aumentando. Cuando uno está en el mundo del trabajo, pues uno puede añadirle horas extra o puede buscarte alguna forma de generar algún ingreso adicional, pero una vez estás retirado es muy difícil y de hecho encontramos personas retiradas que están volviendo a tiempo parcial al mundo del trabajo para poder paliar esta situación de los altos costos de vida en el país. Y que por lo general son personas que por los bajos salarios no pudieron tampoco ahorrar, porque pues, hay esta idea de que a esta persona le va mal porque no ahorró. ¿Y por qué no ahorraste? Bueno, no ahorraste porque tenías una familia que mantener, porque los salarios eran bajos, porque el costo de vida en Puerto Rico es más alto que en muchos lugares del mundo y 20,000 situaciones adicionales. es así. Dentro de algunas estadísticas, sí, dentro de esas estadísticas que quizás sustentan todo lo que hemos hablado de esta precariedad, demostrarles un poco que en esta primera publicación, y los invitamos para que vayan y lean todos los resultados porque son muy interesantes, de estas 532 personas que participaron, encontramos que el salario mayor o el porciento mayor, estamos hablando de personas que antes del 2020, este libro se publica en el 2020, antes del 2020, el 35.6% de las personas le quedaba luego de deducciones, es decir, personas asalariadas, entre $1,000 y $1,999 para vivir. Asimismo, encontramos que otro porciento grande es el 33.9%, personas que recibían entre $0 y $999. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver son estos resultados de manera general, y aquí les voy a aclarar para poder entender un poquito esos resultados. Nosotros medimos a través de una escala de tipo Likert que mide 6 puntos. Por lo tanto, lo que van a ver, todo lo que sea menor a 3.5 es aquello que corresponde a que las personas están en desacuerdo. Y todo lo que esté por encima, mayor de 3.5, es aquello que las personas están de acuerdo, más de acuerdo con esto. Y así encontramos, por ejemplo, que el ambiente laboral en las organizaciones de alguna u otra manera es adecuada, pero esto corresponde principalmente con las variables cuando se le pregunta por la iluminación, la ergonomía, la ventilación, aspectos que son propiamente físicos. No tiene que ver con el clima, ni cultura, ni nada de eso, solamente con aspectos físicos. Por otra parte, encontramos que hay beneficios marginales, pero dentro de esas premisas indagaba si eran propiamente los justos, los que demanda la ley, y son aquellos que son simplemente los que demanda la ley, pero no son más bondadosos, no estamos hablando de un salario emocional, por ejemplo. Adicionalmente, encontramos que la innovación es un elemento interesante, es un elemento con el que la mayoría de las personas podrían estar de acuerdo, pero en los renglones en los que están de acuerdo es que dentro de la organización se implementan medidas de comunicación y se implementan las redes sociales principalmente, pero no hay participación, por ejemplo, de parte de los empleados para la toma de decisiones o para generar nuevos proyectos para el bienestar de la organización. De modo que todo lo que está por debajo de 3.5 encontramos que el salario es precario, el salario les alcanza a las personas para cubrir sus necesidades básicas, pero darse el lujo y tener otras oportunidades como algunas vacaciones, recreación y etcétera, es una situación muy holgada, de modo que lo podemos ver en la situación socioeconómica donde realmente es precaria y complicada para las personas. Estamos hablando en el 2020. Asimismo, encontramos que hay una insatisfacción de manera generalizada que no son reconocidos, y esto es importante porque cuando hablamos del reconocimiento, el reconocimiento va desde halagos y felicitaciones hasta premios a la excelencia, hasta premios por la milla extra, y realmente no se sienten de esa manera muy consistente con el segundo proyecto, el segundo estudio que más adelante vemos en las diapositivas. Y tenemos también
que las personas percibían en ese entonces un empleo en donde no hay salida, en un empleo donde yo me voy a quedar en esto por siempre y no voy a tener oportunidades de crecimiento, no voy a poder ver incrementos en mi salario, no voy a tener otras oportunidades que quizás cubran otras necesidades particulares. Y finalmente encontramos que el rol de los sindicatos y del gobierno realmente no es el que las personas necesitan para que garantice como tal esas mejores condiciones en el trabajo. En nuestro segundo proyecto, que fue el que se publica ya en el 2022, y aquí el elemento interesante es que recogemos la muestra en el a finales del 2020 y principios, bueno, hasta octubre del 2021, y encontramos nuevamente que el 35.9% de estas personas seguían ganando entre $1,000 y $2,000. Y la siguiente por ciento mayor es el del 20.3 con $2,000 a $3,000. Y se mantiene consistente. Aquí hay una muestra más grande de 952 personas y es importante destacar que la mayoría de las personas que participaron en estos estudios pertenecían o identificaban que su sector laboral que pertenecían era mayormente privado. En la siguiente diapositiva básicamente resumimos lo que está en el libro y también les hago la invitación para que vayan a publicaciones pucpr.edu bajo investigaciones. Tienen el acceso totalmente gratuito, la universidad permite que ustedes ingresen y verifiquen todos los libros que tenemos allí. En la precariedad, pues, ¿qué encontramos? Que el salario realmente no alcanza consistente con los resultados del 2020. Hay una preocupación económica y una insatisfacción laboral nuevamente porque no alcanza para cubrir oportunidades de ocio y recreación. Los beneficios marginales, igual que en el estudio principal, en el inicial, no son generosos, no hay un salario que sea emocional o hay unos beneficios que se basen en las necesidades de las personas. Hay una carga laboral aumentada durante la pandemia, todos y la mayoría, yo creo, experimentamos esa carga aumentada en el caso de las mujeres, principalmente por el hecho de muchas de ellas tener hijos en edades escolares, preescolares. En cuanto al bienestar laboral, en sus verbalizaciones, y por aquí veo al doctor Héctor Velázquez, que me gustaría que al final, en la parte del conversatorio, añadiera un poquito más, y quien también estuvo a cargo de esta parte cualitativa. Identificamos que las mujeres, identificamos que las personas se sentían solas. Durante la pandemia las personas no se sintieron acompañadas ni por sus líderes, supervisores, ni directivos organizacionales. Además, sintieron que se les reconocía solamente porque hicieran su trabajo, pero no propiamente se les reconocían sus emociones y cómo estaban viviendo en ese entonces esa situación tan preocupante, tan angustiosa para muchos, de tanta incertidumbre. Por supuesto, una carga laboral femenina, como ya lo mencionamos, y qué necesitaban ellas en ese entonces, pues un respiro parental. Este fue como un hallazgo emergente, una categoría emergente que resulta de esta investigación y por supuesto poco reconocimiento. Finalmente, tenemos que el 60% de estas personas tuvieron la intención de abandonar el empleo, principalmente el 60% en quienes estaban en modalidad presencial, porque en esta ocasión dividimos la muestra para los resultados. Las personas que estaban en modalidad presencial y por otra parte teníamos las personas que estaban tanto en modalidad totalmente remota y aquellas personas que estaban en híbrida, algunos días iban de manera presencial. Encontramos que el otro grupo de modalidad remota e híbrida, entre el 42 y el 49% tuvieron la intención de abandonar el empleo. Y esa intención de abandonar el empleo se relacionaba principalmente con la situación socioeconómica, con los beneficios marginales, con las oportunidades de crecimiento y por los factores laborales que en ese entonces el COVID provocó. Nosotros quisimos traerles a ustedes un ejemplo, ¿verdad? Porque primordialmente en ambas investigaciones estamos hablando de que la mayoría de las personas en Puerto Rico están viviendo con $2,000. Así que para que ustedes tengan una idea del contexto y estamos siendo bastante, ¿verdad? No yéndonos a lo mínimo. Ahorrando, bastante ahorrativo. Fíjense el que nos vamos en rojo. Una persona que gana $2,000 o menos, y tenemos un 33% de personas que estaban ganando menos de $2,000. Así que en renta $800. Esto es un más o menos para que ustedes vean. Y no estamos incluyendo
dinero para ahorrar, que es lo que estábamos planteando. O sea, ¿quién no nos da para ahorrar? No estamos incluyendo el seguro de salud, el plan médico, fondos de emergencia, no estamos incluyendo las actividades de recreación, ni estamos incluyendo la ropa. Así que imagínese usted ser un trabajador que todos los meses posiblemente se va en rojo y a esto le añade que siente soledad en el trabajo, que fueron los hallazgos que encontramos. A eso le añades que sientes la objetivación laboral. A eso le añade que tienes sobrecarga de trabajo. A eso le añade que la organización no te reconoce. A eso le añade las preocupaciones económicas porque están en rojo y ahí nos vamos a usar las tarjetas de crédito, ¿cierto? Así que, ¿qué impacto tiene eso para el trabajador que está en condiciones precarias, ¿verdad? Doctora, antes que pases a ese tema, es importante notar que los salarios que acabamos de apuntar en las dos investigaciones y en este ejemplo son salarios muy cercanos a la línea de la pobreza en Puerto Rico, según definida por el Departamento del Censo y por el HHS, el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Así que eso, ¿verdad? Es una situación preocupante, el tener working poors. La otra cosa que, ¿verdad? Porque en Puerto Rico también, y nosotros tuvimos un conversatorio muy bonito hace unos meses con la doctora Linda Colón, una de las figuras cimeras en la investigación de la pobreza en Puerto Rico, y en su libro nuevo, pues establece, ¿verdad? Que uno de los grandes mitos en Puerto Rico es que la gente es pobre porque no trabaja lo suficiente. Usted se puede romper la espalda porque es que hay unas estructuras sociales de precariedad, cuyas bases, algunas de ellas, hemos visto aquí. De otra parte, les señalo como psicólogos industriales organizacionales que, siendo yo decano del Colegio de Ciencias de la Conducta, en muchas ocasiones me llamaban líderes de compañías y me decían, mira, ¿habrá alguien ahí que me le dé una charla de De motivación? motivación, Una el charla de, clásico, el una, clásico. una charla de motivación a los empleados. Bueno, tú le puedes dar una charla de motivación, pero eso es darle una aspirina a alguien que tiene, ¿qué te digo yo? Sepsis, ¿verdad? La calentura no está en la sábana, está en el enfermo. El problema es sistémico. El problema tiene múltiples variables que hemos visto y que la doctora va incluso a añadir unas cuantas más. Así que teniendo esta precariedad a nivel salarial, pues impacta, ¿verdad? Vienen estos aspectos adversos que afectan el bienestar del trabajador. Así que hay desmotivación laboral, así que la mayoría de los trabajadores están desmotivados. Se une el aspecto de que entonces tengo una carga de trabajo que representa 3 trabajadores en los años 80, con baja paga, con poco reconocimiento. Entonces tenemos hoy día muchas organizaciones y los que trabajamos y sabemos que nos han puesto a trabajar en equipo, muchas veces tenemos compañeros que están de brazos caídos y que dicen, no, yo voy a dar aquí el mínimo. Yo trabajo, yo entro a las 8, yo salgo a las 4 y después de esas horas a mí nadie me coge. O sea, porque realmente están desmotivados. De hecho, nosotros hicimos también hace poco un conversatorio sobre la gran renuncia. Así que otro de los aspectos que suele suceder es la alta rotación de personal. Estos trabajadores, y lo vimos en el trabajo, esa intención de renuncia, pero aquí estamos hablando de que me voy. ¿Verdad? No Sí, sé si el sí. doctor quiere abundar algo sobre eso. Ciertamente aquí hay dos conceptos que estoy seguro que todos han leído en las red noticias, en los websites. Es el concepto de la gran renuncia. Y es que muchos trabajadores cerca del 2021, ¿verdad? En tiempos pandémicos, se plantearon su relación con el mundo del trabajo. Y mensualmente, cerca de 4 millones de empleados norteamericanos no es que cambiaban de un trabajo para otro, es que desaparecían del roster de personas trabajadoras en los Estados Unidos. Y se calcula que cerca de casi 50 millones de personas dejaron de trabajar, están haciendo TikTok, están emprendiendo a través de Amazon, están fuera de los libros. Pues no se sabe, algunos están volviendo. De hecho, hay una bibliografía nueva que está planteando
que muchas de estas personas están volviendo. Así que ahí hay un tema, el de la gran renuncia. Y entonces, ¿cómo usted motiva a un empleado con una alta intención de abandonar el empleo? Que fue lo que nosotros medimos en uno de los trabajos. De otra parte, peor que eso es el quiet quitting. Es esta persona que tiene la renuncia silenciosa, que dice, a mí me van a tener aquí en cuerpo, pero el alma mía va a estar en otro lado. Y yo voy a hacer que voy a estar trabajando aquí de 8 a 4 y voy a hacer el mínimo posible, porque si la ecuación de insumos lo que le doy a la organización y lo que la organización me da no balancea, yo la balanceo. Y entonces pues se cortan esquinas y se vuelve un ambiente altamente improductivo, lo cual afecta la productividad del país y afecta socialmente a todo el mundo. Y el bajo compromiso laboral, porque entonces no voy a lograr que ese trabajador esté comprometido con la organización. Y claro está, cuando hay falta de motivación, falta de satisfacción, bajo compromiso, pues la calidad del trabajo, la calidad del servicio, la calidad de todo se afecta. Así que esto impacta a todo tipo de organización. Y ciertamente, pues aumentan los conflictos entre los compañeros, conflictos entre el trabajador y la alta gerencia, porque la gente se siente sola, la gente no se siente escuchada, la gente se siente cansada. En estos momentos históricos, el burnout volvió a renacer, ¿verdad? Hubo un tiempo que el tema del burnout estaba así mismo quemado, pero consecuente después de la pandemia, estamos viendo cómo otra vez y nuevamente y todas estas situaciones de precariedad laboral están llevando a muchos trabajadores a estar quemados y a tener burnout, y consecuentemente esto va a tener impacto a nivel de salud mental. Así que ahí los psicólogos clínicos con todas las condiciones de salud, no solamente salud mental, también salud física, porque el cuerpo se cansa igualmente y hay un cansancio físico, pero el impacto a la salud mental, altos niveles de estrés, ¿verdad? Nos pueden llevar a somatizar. Ustedes saben más de eso que yo, los clínicos. Así que importante que trabajemos. No sé si la doctora Castellanos quiere abundar en algo. Solamente añadir un poco ahí donde mencionaba sobre la desmotivación de las personas. Los comportamientos pueden ser tan replicables, tanto lo positivo como lo no positivo, como lo negativo. Este tipo de conductas, pese a que no hayan condiciones, por ejemplo, salariales, no hayan condiciones de beneficios marginales, comienzan a experimentarse otro tipo de conductas que poco a poco se replican en la organización, pese a que, por ejemplo, mi percepción sea que mi situación no es precaria. Por lo tanto, hay un efecto como dominó. Cuando algo ocurre en la organización, desde la primera ficha en adelante, si no se corrige el error, o si no se corrige esa situación, pues el efecto dominó permea toda la organización. Eso sería como lo que quería aportar en este aspecto. Luego hablamos de cuáles son algunas de esas recomendaciones para los patronos. Pues bien, traer a colación esos componentes esenciales que para las organizaciones psicológicamente saludables. Este modelo es de la Asociación Americana de Psicólogos, que entiendo que pues todo el comité y todas las personas que están en el comité de organizaciones psicológicamente saludables de la APPR seguramente están familiarizados con ellos, pero una de las formas quizás de brindarles herramientas a los patronos, a los empleadores, es educándolos en modelos que pueden funcionar para su organización. Si bien hay elementos como la participación, que es importante hacer partícipe a los empleados, es una forma de comprometerlos, hacerlos parte de la organización, generar un balance de vida y trabajo, es decir, dar la oportunidad quizás de horarios más flexibles en la organización. La salud y la seguridad en el empleo deben ser otro elemento indiscutible, no puede ser negociable. El crecimiento y el desarrollo, como bien ya lo vimos, es una demanda de los trabajadores, es algo que se requiere. No se puede empezar a laborar en una organización sin tener clara cuál es la ruta de mi trabajo, sin tener clara cuáles son mis condiciones, hasta dónde puedo llegar. Elementos tan sencillos como capacitar en las herramientas tecnológicas que utiliza la organización. La persona no puede sentirse perdida, la persona no puede sentirse que está a las de Dios, en otras palabras.
El reconocimiento, como bien ya lo mencionamos, es importante y estos 5 elementos tienen un componente esencial, fundamental en las organizaciones y en cualquier relación interpersonal y es la comunicación. La comunicación tiene que ser un elemento transversal en todo este proceso, desde las formas en las que se implementan los cambios hasta cómo se comunica la gente en su cultura organizacional. La comunicación pareciera ser un elemento del todo, pero casi que lo es, ¿no? Casi que lo es todo. Por lo tanto, al implementar este tipo de elementos, podemos tener un impacto tanto en el bienestar de los empleados, así como el funcionamiento organizacional. Aquí yo traigo a colación que no es el único modelo que funciona. Cada organización tiene necesidades distintas, por lo tanto, no se puede obligar a la organización que este tiene que ser el modelo. Y recordemos un poco que en las teorías motivacionales y las motivaciones, primero hay que suplir las necesidades básicas como el salario para decir que después tenemos una más participación y tenemos reconocimiento. Recordemos que tenemos que empezar por lo básico para poder llegar a esas necesidades que autorrealizan a las personas en el ambiente organizacional. Quiero añadir que es importante también que en el contexto del funcionamiento organizacional, la importancia y muchas investigaciones ya están arrojando luz sobre este particular, la importancia de redefinir el liderazgo de las organizaciones. Así que esa transformación o cambio de paradigmas es importante, sobre todo esa visión del líder al bienestar del trabajador. Sobre todo también se han hecho mucha investigación sobre las expectativas laborales de las nuevas generaciones, Millennial y Z, y una de esas expectativas es, yo quiero trabajar o me siento a gusto trabajando en una organización que cuide mi bienestar físico, mi bienestar emocional, mi bienestar mental, que sea una organización que se preocupe por mí, que me ayude a balancear el trabajo con la familia. Así que tenemos que transformar el liderazgo para poder entonces impactar de una forma más positiva esta precariedad laboral. Muchas veces las organizaciones tal vez no tengan los recursos económicos, no puedo tal vez aumentarte el salario o darte unos salarios muy excesivos, pero podemos apostar también a lo que es el salario emocional, esos beneficios marginales, la integración de un cuidado para las madres, muchas cosas que las organizaciones pueden trabajar para el bienestar de los empleados. Así que otras recomendaciones, pues claro, esto a nivel ya político, a nivel de gobierno, mejorar la empleabilidad de los trabajadores en la medida que el gobierno se haga de la vista larga, y aquí el doctor Vera nos puede ampliar, pues vamos a continuar teniendo trabajo a tiempo parcial sin beneficios marginales. La gestión del talento humano, como le estaba hablando, relacionado a esa transformación de paradigma de liderazgo, iniciativas políticas que el doctor va a abundar en eso, y claro está, necesitamos crear ambientes de trabajo positivo y apostarle, como yo bien mencioné, al salario emocional. Y yo añadiendo un poquito ahí en cuanto a la gestión del talento humano, Ángela, y yo creo que muchas de las personas que están aquí sabrán de lo que hablo. Yo creo que hay que rescatar, fíjense lo que hemos visto. Nosotros vimos unos resultados que decían que nuestros empleados se perciben en unos dead-end jobs, que se perciben en unos empleos que donde yo estoy hoy, yo me veo en 10 años allí. Entonces me hace recordar a Frederick Herzberg. Herzberg decía, los factores motivantes son factores extrínsecos al trabajo. Así que si no podemos trabajar, de momento yo no puedo dar el aumento salarial, pues vamos a trabajar con aquellos factores como el reconocimiento. Que son extrínsecos. Vamos a trabajar con el trabajo en sí mismo, que las tareas sean motivantes, que la persona esté en proyectos que lo enamoren con el trabajo de nuevo. Y eso se logra a través de un liderazgo empoderado y eso se logra a través del teamwork. Así que tendrás organizaciones que te digan, pues mira, que yo no puedo dar el aumento ahora. Bueno, pero ¿qué hiciste con la otra parte del trabajo? Lo intrínseco no lo puedes hacer, ¿verdad? Hay cosas que Herzberg dice, mira, las relaciones, el jefe puede ser mejor persona, el jefe puede ser más participativo. Pues si podemos ayudar al jefe a hacer de esa forma, pues bueno,
pero eso es, de todos modos, eso es intrínseco al trabajo. Y Herzberg dice, eso es higiénico. Eso Ujú. si el jefe es buena gente, pues chévere, pero si no lo es, pues qué pena. Pero lo que motiva realmente al empleado a llevarlo a un nivel superior de productividad tiene que ver con que la tarea sea importante, con que la tarea sea digna, con que la tarea motive, con que el empleado se le delegue responsabilidad y se le den las herramientas para hacer eso. Así que yo creo, ¿verdad?, que hay que desempolvar Mm. muchas de esas teorías que dan base a la psicología industrial organizacional. Son más de 100 años de investigación, son más de 100 años de mejores prácticas. Y yo le decía a la doctora Ángela Velázquez que debe ser bien frustrante para alguien como ella, que ha dedicado su vida a eso, pues ver que las mejores prácticas van por un lado, la investigación va por un lado, pero la gerencia de día a día va por otro. Y quiero añadir que también tenemos que, ¿verdad? En esa gestión del talento humano, es que condiciones laborales también que sean adecuadas. O sea, yo no puedo tal vez aumentar el salario, pero puedo proveer un espacio de trabajo digno Mm. con los equipos necesarios, que el trabajador no sienta que está en un espacio que lo está dañando, que lo está enfermando. Yo puedo proveer muchos aspectos a nivel organizacional que van a compensar tal vez esos bajos salarios, pero que van a apostar o van a ayudar a que ese trabajador aumente su compromiso con la organización y que se sienta que está siendo escuchado. Lo sencillo, lo básico, escuchar a la gente. La literatura te está diciendo y te habla del liderazgo transformacional, de ese liderazgo positivo, que es el líder que escucha, que el líder que Mm. toma en cuenta, que el líder que es empático con sus trabajadores, y eso ciertamente va a compensar pues los salarios bajos. Ujú. Creo que ahí, por ejemplo, en la parte de la gestión del talento humano, la importancia de que el líder tome iniciativa, ya sea no propiamente porque la organización te brinde herramientas, voy a decirlo así, sino también porque implemente cambios a nivel personal. Y yo lo digo con mucho cariño para las personas, pero no todas las personas tienen las habilidades para el liderazgo o la supervisión. De modo que si tú quieres serlo, tienes que hacer cambios en ti para poder impactar positivamente a esas personas. Impactamos a las personas con nuestros comportamientos y eso implica también la forma en la que nos comunicamos. De modo que tengo una responsabilidad al ser líder de generar conductas positivas y de hablar de manera positiva porque todas las conductas son transmisibles y replicables. Y aquí creo que de esta manera tú puedes empezar como, bueno, para eso es la recomendación para los patronos, empezar a generar esas conductas positivas dentro de la organización, como por ejemplo, contribuir al balance de vida y trabajo de los empleados. Últimamente, y gracias a la tecnología, yo amo la tecnología, estoy a favor de la tecnología, pero hay que darle límite a la tecnología, principalmente en los medios de comunicación escrito como el correo electrónico, los WhatsApp y demás medios por los cuales nos podemos comunicar. Porque hay una cultura del urgente, hay una cultura del ASAP, todo es para allá, todo es importante, todo toca resolverlo hoy. Y creo que es importante autolimitarnos en los horarios que están fuera del trabajo, en los horarios nocturnos, en los fines de semana, en donde sé que mi empleado o el trabajador o mi supervisado está descansando. ¿Por qué? Porque de esta manera puedes contribuir a la paz mental de esos colaboradores que quizás durante toda la semana esperan el fin de semana para pasar tiempo con su familia, para ver la película que quiere ver, para ir a visitar un familiar y etcétera, etcétera. De modo que en la medida en que nos autogestionemos, en que las cosas que realmente son urgentes se pueden resolver con una llamada y no llenando el correo electrónico de mensajes, estamos contribuyendo a no intoxicar al otro, porque es que no es que el jefe sea tóxico, lo que pasa es que el jefe ejerce conductas que me intoxican de cortisol, intoxican mi sistema y al estar intoxicado de cortisol, por supuesto, estallan muchas enfermedades psicosomáticas que bien los psicólogos, tanto industriales como clínicos, lo saben,
y la literatura, así como los medios de comunicación, hablan muchísimo sobre el estrés y el impacto del estrés en nuestra salud física y mental. Así que una pequeña recomendación de las cosas que si no puedo aumentar el salario, si no puedo aumentar los bienes, los recursos de la organización, no puedo aumentar los recursos, pues comience con sus conductas y aporte al bienestar y la paz mental de esos colaboradores. Y un aspecto que discúlpame doctor, rapidito, un aspecto que se ha estudiado y que está requete probado es la oportunidad ¿verdad? Una oportunidad de generar ambientes de trabajo positivo es escuchar las preocupaciones de los trabajadores, Claro. pero más que escucharlo también darle participación en la medida que tú le des cierto empowerment a los trabajadores y escuches y los hagas parte de la toma de decisiones. Muchas veces, ¿verdad? Los patronos o los líderes no toman en cuenta las opiniones de los trabajadores y no los consideran para la toma de decisiones. Y eso es algo que afecta el ambiente de trabajo y que disminuye el compromiso del trabajador. Así que eso también es un aspecto que debemos considerar. Doctor, iba a decir algo. No, simplemente en términos de las políticas legislativas. Mira, últimamente esto es tratar de lograr un balance porque las empresas existen y fíjense que la mayor parte de las personas que nosotros entrevistamos eran personas de la empresa privada y la empresa privada existe para gestionar una tasa de ganancias y para compartir esas ganancias con los shareholders, ¿verdad? Pero debe lograrse esta armonía entre las necesidades de la organización, las necesidades de la empresa y las necesidades diarias de los seres humanos que trabajan en ella, ¿verdad? Y lograr una gerencia más democrática, una gerencia más humana con relación a eso. Y yo creo que los psicólogos en general y los industriales en particular deben estar muy atentos a esos proyectos de ley que salen de la legislatura y comités como el que nos invita hoy, pues estar muy atentos y comentar, examinar esas piezas legislativas y comentarlas y que esas piezas sean realistas. Porque a nosotros en el observatorio a veces nos llegan piezas de ley que lo que hacen es buscar votos. Y entonces, pues, ¿verdad? Dicen, ¿usted está de acuerdo con el Día de las Madres? Ah, pues seguro, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el Día de las Madres. Y es imposible no estarlo, pero ¿cómo vamos a financiar los regalos y cómo vamos a financiar la comida, verdad? Así que a veces también tenemos que ayudar al legislador, ayudar a los proponentes de estos proyectos a hacer unas medidas que sean aprobables por el otro poder legislativo, en el caso de Puerto Rico, que tenemos una cámara de un partido y otra de otra, que el gobernador la pueda firmar y que la Junta de Supervisión Fiscal esté de acuerdo con ella, porque si no, esa reforma que siguió al 2017, después vino una del 2022 y fue eliminada de un plumazo por la juez Taylor Swain. Así que ¿verdad? No es hacer un wish list en un proyecto de ley de que vamos a cambiar todo y vamos a hacer un país perfecto de un plumazo. Es que hay que pagarlo de alguna forma, ¿verdad? Y entonces, pues, y como les dije ahorita, esos pasos para lograr ese mundo armonioso del trabajo, pues hay que llevarlo paso a paso. No sé si el doctor Velázquez está por ahí porque pone algo sumamente interesante en el chat y es parte de las investigaciones, así que el doctor expréselo usted. Bien, buenas noches a todas las personas presentes. Yo lo que comentaba era que estamos hablando de precariedad laboral, de cómo las organizaciones no consideran los salarios, la emocionalidad, el ambiente físico, pero muchas veces no debemos olvidar que es posible que las personas que gerencian ese talento humano no necesariamente cuentan con el conocimiento, las destrezas, las habilidades necesarias para ser un gerente que considere todo lo que sería una organización psicológicamente saludable. Así que pues la misma dinámica de la que hablaba el doctor Vera, del sistema, el sistema está enfermo y está enfermo porque tiene personas ocupando posiciones que no deben estar.
Entonces, pues promovemos la educación en nuestro país, promovemos personas que completen maestrías y doctorados, pero al graduarse, no, pues yo prefiero contratar a una persona con un grado asociado porque precisamente me va a salir más económico. Y no pensamos en el valor añadido y que el recurso humano es una inversión para las organizaciones. Sí, saludos, Héctor. Ah, Bueno verte y gracias por tu colaboración en nuestros estudios y espero que estés bien. Una cosa que nosotros planteamos en uno de los estudios, Héctor, va al tono de eso, una de las recomendaciones es que, ¿verdad? Este equipo de investigación propone dentro de muchos modelos que se puede usar. Fíjate que la conducta humana y la conducta gerencial, nosotros entendemos que para que esté regulada tiene que operar dentro de un modelo. Cuando tú haces terapia, operas dentro de un modelo, ¿cierto? Entonces, pues, nosotros hablábamos de un modelo de gestión por competencias. Ujú. No toda persona que se gradúa de gerencia o de algún área sirve para hacer su trabajo. Puede servir o puede no. Lo puedo contratar con unas carencias. Sí, siempre y cuando tenga un proyecto de inducción, de De capacitación. capacitación, de evaluación, ¿verdad? Y entonces esas cosas no se pueden dejar al azar. Así que hay unos modelos probados. El modelo de gestión por competencia es un modelo que muchas organizaciones, sobre todo en América Latina, lo utilizan. Pero creo como tú, ¿verdad? Yo vengo del mundo de la ciencia política y del mundo de la administración pública, donde hablamos ¿verdad? Del sistema de mérito. Nosotros aspiramos a que las personas que estén en los mejores puestos en las organizaciones sean personas que tengan las habilidades, la preparación y la experiencia Mm. para llevar a cabo esas tareas. Ahí yo quisiera añadir un elemento importante, por ejemplo, en las diferencias generacionales. Encontramos personas muy jóvenes, muy bien capacitadas, con doctorado, con maestría, con excelentes competencias, pero no tienen la experiencia laboral. Sin embargo, tienen muchas habilidades, habilidades humanas que no propiamente a veces se aprenden, sino que vienen en el ser, ya vienen implantadas, y muchas de esas habilidades son propiamente las esenciales para gerenciar, para supervisar, para liderar. Las otras técnicas se pueden aprender versus aquellas que son ya, vamos a decir, más ligadas a nuestra personalidad, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser. Por lo tanto, creo que es un reto y es un llamado también a las organizaciones a identificar esos grandes posibles prospectos de colaboradores, de líderes que pueden impactar de manera significativa a la organización, pero no fijarse propiamente porque sea joven o porque le falte O tiene experiencia, que- sino qué puedo hacer yo para darle ese plus, eso que necesita, porque realmente tiene todo para poder ser un gran líder, solo que le falta lo técnico, solo que le falta una mentoría, un líder que decía, me voy de este puesto, te voy a enseñar la parte de la gestión del talento humano y tú ya corres con tus otras competencias, aprender a desarrollar también a las personas jóvenes. De hecho, una de los resultados que Microsoft en su encuesta mundial que hizo, que lanzó en el 2022-2021, si mal no estoy, algo que necesitaba principalmente las generaciones más jóvenes como los centennials, es tener líderes que brinden retroalimentación y que den mentoría, que estén contigo para acompañarte, no que te suelten, pero también ten la oportunidad de esa flexibilidad, de tener esa creatividad, de poder proponer. Y creo que muchas organizaciones en Puerto Rico se aferran a antiguos paradigmas de liderazgo, a antiguos paradigmas de administración de las organizaciones y desconfían de las nuevas generaciones y creen que la forma en que como se ha hecho anteriormente es la única que funciona, cuando realmente podemos tener grandes recursos humanos que pueden contribuir de manera significativa y darle ese otro impulso a la organización que necesitamos. Así que el llamado es a generar esa forma de compensación de si no tienes la experiencia, pues te la damos, pero tienes el conocimiento o te falta el conocimiento, te lo damos. Y ahí aporta mucho, por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Héctor Velázquez.
Sí, y de hecho podemos tener trabajadores con 30 años de experiencia y esos 30 años no lo cualifican en competencias para asumir posiciones de liderazgo. Y es lo que Totalmente. y es lo que estábamos hablando de transformar o redefinir el liderazgo, redefiniendo cuáles son esas competencias que se requieren y cambiar los viejos paradigmas de pensar de que la experiencia es, no estamos diciendo que no es importante, pero no puede ser el único factor que consideremos para poner a las personas clave en posiciones clave. Yo creo que en, Eh, en nuestros tiempos, Ángela, nosotros después de la pandemia en el programa de radio desde el observatorio y podcast, hablábamos que después de la pandemia como que casi todos los libros de recursos humanos hay que echarlos al zafacón y volverlos a reescribir, Cierto, me acuerdo. ¿verdad? Y porque, pues, ¿cómo yo motivo a estas nuevas generaciones? ¿Cómo yo motivo a gente que vienen de la gran renuncia? Este, ¿Verdad? ¿Cómo el tema de la inteligencia artificial, cómo lo incorporo en el lugar de trabajo? O sea, los cambios son tan rápidos que nos parece que la gerencia en general y la gestión de recursos humanos en particular, pues pudiera correrse el riesgo de quedarse atrás. Así que yo creo que cosas como el mirar un resumen y el hacer una entrevista ya hoy día se quedan Cortos. excesivamente cortos en aquilatar cuál es el empleado más competente, cuál es el gerente, y mientras más alto el nivel, ¿verdad? En el modelo de gestión de competencias hay unas competencias transversales que todo el mundo tiene que tener. Que yo me sepa comunicar, que yo sepa unas tareas cuantitativas, que yo sepa interactuar con la tecnología. Hay unas tareas que todo el mundo tiene que tener. Pero en la medida que yo voy subiendo de puesto, pues hay otras competencias que tengo que tener. Y mientras más alta va a llegar la persona, pues más yo tengo que medir, quizás a través de, por ejemplo, estos métodos de evaluación 360 o estos, ¿qué te digo? Un método de casos. O sea, hay que ponerle a la persona en un contexto casi real de toma de decisiones para poder ver de qué la persona está hecha. Porque él dice, ¿tú sabes trabajar con gente? Esa es la pregunta típica de recursos humanos. ¿Usted sabe trabajar con gente? Seguro que sé trabajar con gente. Es que no puedes ir ahí, tienes que profundizar, tienes que dar un ejemplo, tienes que contextualizar y poner a la Por, persona en una situación. por otro Ujú. lado, doctor, las generaciones jóvenes están educadas. Estamos teniendo, o sea, a nivel educativo, a nivel educacional, estamos teniendo jóvenes que salen de la high y lo siguen por ahí corridito hasta el doctorado y posiblemente no tienen unas experiencias laborales, pero en la academia proveemos esas experiencias y le damos las competencias. Así que eso es importante porque estamos teniendo jóvenes que no están encontrando trabajo en lo que estudiaron, precisamente porque se están concentrando en el elemento de la experiencia y están olvidando otros elementos importantes que hemos mencionado que son mucho más ¿verdad? Viables en este contexto o en este momento histórico en el que nos encontramos. Natalie, no sé cómo vas a hacer con las preguntas, si quieres que las lea yo o si tenías a alguien delegado, ¿sí? Bueno, tengo aquí al doctor Iván Santiago que nos pregunta, durante la pandemia del COVID-19, ¿se tomó en cuenta los cambios abruptos y forzados a causa del aislamiento sanitario, el trabajo a distancia y cómo precarizó aún más las dinámicas laborales en Puerto Rico? Me imagino que el doctor está haciendo referencia al segundo estudio donde impactamos a los trabajadores durante el COVID. No sé si alguno quiera contestar. Sí, nosotros hicimos ese estudio, doctor, en el medio de la tormenta. Yo te diría que entre el primer pico, llega la primera vacuna y el segundo pico. En ese proceso nosotros estábamos recogiendo datos. Cuando la gente empieza a volver al trabajo y no está muy seguro de que las medidas sanitarias que se han promovido le vayan a salvar la vida. Entonces yo tengo estas personas sirviendo comida, atendiendo personas, volviendo al lugar de trabajo y con ese miedo del contagio. Eso era uno de los elementos, el miedo al contagio, ¿no? Tienes por otro lado otro grupo de personas que se fueron a trabajar de forma remota
Y fue apaga y vámonos. Mire, usted se va a trabajar para su casa, tenga este laptop, váyase para su casa y se conecta tal día. ¿Verdad? Y entonces, pues ese grupo de personas tendía, y eso doctor Velázquez nos ayudó mucho en eso, tendía a decir, mira, yo me siento solo, yo me siento desamparado. Yo siento como que tengo que seguir produciendo, pero ha faltado el acompañamiento. Ah, y para colmo tengo los nenes en casa y tengo que ser maestro y tengo que ser profesor de educación física y tengo que balancear toda esa serie de cosas y necesito un respiro, ¿verdad, Héctor? Prontamente necesito un respiro. Así que sí, nosotros hicimos la investigación en medio de esa tormenta. Y me gustaría añadir que no podemos perder de perspectiva que para muchos trabajadores, si bien es cierto que nosotros o muchos trabajadores tienden a realizar tareas del trabajo en el hogar, eh, pero hasta el momento de la pandemia no era tan frecuente como que ya tú trajiste completamente tu trabajo al hogar. Entonces ya esta dicotomía en tu mente de que estoy en mi hogar, estoy en el trabajo, ya se borró por completo. Así que ese espacio que las personas tenían para tratar de distraerse un poco, que era el hogar, pues ya no me puedo distraer, porque también los límites de esa relación laboral, que era lo que comentaba la doctora Castellano, de cuándo te voy a enviar un mensaje, cuándo me llega un correo electrónico, cuándo tengo que hacer esta tarea. Esa división de ese boundaries, se me olvidó la palabra en español. Frontera, Esa límites. frontera, Sí, los límites. ese límite ya las personas lo tenían bien difuminado. Así que fíjense cómo desde la objetivación laboral es como que tú me produces. Yo, patrono, me estoy preocupando porque te Que tú estoy produzcas. enviando a tu hogar para que estés saludable y para que estés seguro. Sin embargo, no te proveo o herramientas necesarias para que funciones, no te proveo un seguimiento pertinente para saber, mira, qué tal te va con el nuevo software, está funcionando, el equipo te está funcionando, tienes conexión a internet que te funcione. Porque no es tan solo la conexión de internet para el trabajo, era la conexión de internet también para los hijos que estaban tomando clases a distancia, así que el costo de vida se encareció con la pandemia. Así que vean cómo sí, muchas personas hablaban de que yo quiero estar en mi hogar por el hecho de la seguridad, pero al mismo tiempo ese respiro lo necesitaban. Decían, es que yo quiero regresar al trabajo porque quiero estar con gente, quiero estar con las relaciones con mis compañeros, y querían volver a esa área donde pues pudieran tener esa separación más clara de dónde está mi hogar y dónde está el empleo. Y pues penosamente muchos de los participantes del estudio pensaban que su patrono no les tomaba en consideración en cuanto a su bienestar emocional. De hecho, fue muy recurrente en nuestra investigación con otras investigaciones. Se hicieron muchas investigaciones durante el COVID, fue bastante recurrente el hecho, y yéndonos por la línea del liderazgo, cómo entonces la forma de supervisar o de yo asegurar de que ese trabajador que no lo tengo físicamente, que está a distancia, lo tengo presencial, la forma de yo supervisarlo y de asegurarme de que trabajara era sobrecargándolo de trabajo, y como a través de diversas investigaciones expresaron, es que me están dando trabajo de más, que si tengo que hacer este informe, que si el otro informe, cosas que no me pedían, cosas que no eran típicas de mi trabajo, ahora me están pidiendo cosas por la falta de conocimiento posiblemente de las organizaciones de cómo yo entonces supervisar o liderar a trabajadores que no están físicamente en mi espacio, y lo que se tornó fue a una carga de trabajo más elevada y a dar tareas adicionales para asegurarme de que el trabajador trabajara. No te estoy viendo, pero te estoy dando trabajo y lo tienes que cumplir. Yo creo que no podemos perderle perspectiva, y esto pues se me ocurre ahora, ¿verdad? Después de tanto tiempo que hicimos la investigación, que si bien es cierto, el doctor Vera y la doctora Castellano y la doctora Vera que están hablando de los modelos tradicionales y convencionales que hemos visto en Puerto Rico, del liderazgo, que es el liderazgo tradicional y convencional, que
se ha visto mucho más marcado y afectado por las políticas neoliberales. Está el micromanejo de las empresas. Entonces, los Micromanagement. líderes están acostumbrados a ese micromanejo. O sea, tú trabajas porque yo te veo. ¿Ok? Ujú. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo soy facultativo acá en Estados Unidos y a mi jefe le encanta que yo esté en la oficina. Y yo puedo estar y no tengo nada que hacer en la oficina, pero mi jefe me quiere ver en la oficina. Y yo le digo, mire, pero lo que yo voy a hacer aquí, yo voy a calificar tareas. Eso yo lo puedo hacer desde mi hogar, pero a él le gusta que por lo menos 1 o 2 horas yo esté en la oficina. Así que ese micromanejo de las tareas del empleado se vio mucho más marcado y por eso entonces me pedían un informe de tareas realizadas con Ujú. horas y detalles y eso. Entonces el tiempo que tú tienes para tratar de liberar tu mente y promover tu bienestar, el Estabas haciendo autocuidado, informes. estabas haciendo un informe de tareas que no te pedían antes. Así que ahí pues el patrono no me está considerando porque me está pidiendo una tarea adicional. Y fíjense cómo el mensaje subyacente que hay es, y yo me cuestionaría hasta dónde confían los empleadores de sus empleados. Porque si tú Ujú. necesitas que te sometas 5, 6, 7, 8 informes para que te garantice que la tarea Que está hecha, el trabajaste. trabajo Ujú. y que se ganó el dinero, pues entonces esa desconfianza es una desconfianza que está ahí latente y por lo tanto el bienestar emocional no va a estar en el empleado. Bueno, doctor, por eso te decía que sobre todo después de la pandemia, fíjate, en los libros tradicionales, el manejo de crisis es un manejo unipersonal y unidireccional de las cosas. Cuando tú estás en la guerra, no da las órdenes todo el mundo. No Claro. hacemos un comité para resolver dónde tiramos esto y dónde tiramos aquello. Es una persona en un momento y todo el mundo follows the leader, Ujú, ¿verdad? Así que quizás en el medio de la pandemia se tendieron a enfatizar esos modelos tradicionales, autocráticos, por decirlo de alguna forma, de manejo. Claro, luego de la pandemia hay que bajar el tono mm, Ujú. y yo creo que entonces hay que desaprender y hay que reaprender. Nosotros la semana pasada tuvimos un programa donde hablábamos, y es un tema que trabaja mucho el doctor Ernesto Rosario, que ha sido compañero de investigación de nosotros, de la incivilidad en el lugar de trabajo. mm, Y a nosotros nos preocupa que después de la pandemia, las relaciones sociales en el trabajo se han afectado. mm, Tú le escribes un correo electrónico a la gente y hay gente que no te lo contesta. Tú llamas a alguna gente y no te contestan y ni siquiera te dicen, te contesto ahorita porque estoy en una reunión. Y hemos visto, ¿verdad?, una complejización mm, de las relaciones humanas en el trabajo después de la pandemia, como que se desarrollaron una serie de patologías que se quedaron allí luego del mundo de nuevo y son hipótesis que lanzo ahí para que otras personas las cojan y las desarrollen. De hecho, yo Pero que participo todos los años en las SAIOS siempre te dicen redefine el liderazgo y es precisamente por lo que estás planteando. mm. ujú. Hay que redefinirlo completamente. Tenemos aquí una pregunta de Sandra Ramos. Las condiciones físicas donde el trabajador labora, someterlo a condiciones donde el trabajador no puede cumplir, ¿es precariedad laboral? Bueno, ahí yo te tengo que decir, Sandra, y qué bueno que estás en nuestro conversatorio, Bienvenida. Ujú. que sí lo son, pero dicho eso, en el estudio en que lo medimos y de la forma en que lo medimos, no encontramos eso. Sí. Porque pues preguntábamos si las condiciones ambientales, si la iluminación era adecuada, si los equipos de oficina eran adecuados, y la gente tendió a decir que sí, tendió a decir que eran adecuadas las condiciones. Quizás en el medio de la pandemia, cuando tú estabas dando clases o mucha gente desde la mesa de tu comedor, pues, y sin aire acondicionado, y con un internet que se te interrumpía cada 15 minutos, pues quizás me hubieran dicho otra cosa. Sí. Pero Pero de nuevo, ujú, lo discúlpame. preguntamos en el estudio del 2020
Y quizás las preguntas que hicimos en aquel entonces tenían que ver con ergonomía y con Son ambiente otras físico y cosas. eran adecuadas en aquel momento. Ujú. Quería aportar de que si la respuesta es que sí, si nos dejamos llevar por lo que se puso de boga recientemente en TikTok de los estudiantes de Puerto Rico Con los salones de clase. publicando Ujú. las condiciones físicas de los espacios ¿verdad? De los centros educativos del país, eso es precariedad laboral. Cualquier espacio físico donde usted no tenga las condiciones adecuadas, desde la ambientación, temperatura, silla, estamos hablando de precariedad laboral. Ujú. Déjame ver qué más por aquí. Eh, son comentarios más que preguntas. No sé si alguien tenga, son varios comentarios. No sé si alguien más tenga una pregunta o si me brinqué alguna, disculpen. Hay una que dice de Héctor Cancel, ¿qué efectos podrían tener a corto, mediano y largo plazo en la precariedad laboral en Puerto Rico el factor geopolítico, tales como surgimiento y desarrollo de los grandes bloques económicos asiáticos, tales como el BRIC, el SCO y otros, y su tendencia a reducir el uso del dólar como moneda de intercambio comercial? Bueno, yo sin entrarle demasiado a la parte monetaria, que no la trabajo demasiado de política monetaria, pues te tengo que decir que Puerto Rico viene perdiendo ventajas competitivas ante el resto del mundo y lo hemos Ujú, visto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se hablaba de vamos a hacer un megapuerto, un puerto de las Américas, para que ocurran una serie de cosas de un puerto de transbordo. Y en Puerto Rico nos enredamos en una pelea política entre unos y otros. Y usted va a Santo Domingo y hay dos puertos ya de hondo calado y de transbordo. Y se amplía el puerto en Panamá y se está pensando hacer otro puerto, qué sé yo, por Nicaragua u otra parte por allí. Y entonces, pues Puerto Rico sigue perdiendo ventajas competitivas y falta creatividad en nuestros políticos. Ellos están, ¿verdad? Nuestros legisladores y nuestros miembros del Ejecutivo están empeñados en cosas mucho más pequeñas y mucho más pedestres. Puerto Rico anda sin un modelo de desarrollo económico desde hace los rato. 70. Ujú, O sea, eso es básico en gerencia, el desarrollo de planes, como le digo, planeación estratégica. Así que usted va a llevar un país adelante, y usted no lo va a oír, ya vienen las elecciones por ahí, pregúnteselo a sus líderes políticos de más alto nivel, o sea, ¿cuál es el plan que usted tiene de desarrollo económico y cómo lo va a lograr? Eso va con metas, con objetivos, con una definición de problemas, con los recursos que tienes para hacer esto, aquello, lo otro. Cuando usted lo vea, me llama. ujú, Y Doctor, si me permite, hay un dato también importante que quiero añadir. ujú, Por nuestra particularidad política, siendo un país latinoamericano con una condición colonial bien particular, la fuga de trabajadores y trabajadoras constantemente es otra respuesta a esa precariedad laboral, y eso definitivamente pone en detrimento total todo el ambiente laboral de Puerto Rico, porque esa es una contestación silente ujú. de, mira, necesito ayuda, no me la das, yo me voy. El patrono puertorriqueño, ahorita se mencionó mucho sobre cuál es la actitud de los supervisores y los patrones en cuanto al trato de la gente. Yo le llamo eso una conducta un poco insidiosa en el momento en que, ¿verdad? Tú tratas con el empleado. Básicamente, no solamente compites entre sí por los puestos de precariedad laboral que tiene en Puerto Rico, tú estás compitiendo con los puestos en Estados Unidos. ¿Cómo claro. tú compites con esos sueldos? ¿Cómo tú compites con esas condiciones? ¿Cómo tú esperas que los puertorriqueños o las personas que trabajaron regresen? ¿Qué tú les vas a ofrecer? ¿Qué tú les vas a dar? Eso también abona a todo ese cuadro que hay de precariedad laboral. Terrible. Uno no quisiera, doctor Santiago, terminar la noche en esa nota y, ¿verdad? Y el panorama que hemos traído, yo no quisiera dejarlos con ¿verdad? Ese es material de pesadilla, vamos, ya que nos vamos a acostar pronto, pero
Para resolver un problema hay que reconocerlo primero, ¿verdad? Y a mí me parece que muchos de nuestros formuladores de política pública pues siguen en un sueño. Y gran parte de nuestro electorado sigue en ese mismo sueño, que yo voy a votar por aquel o voy a votar por el otro, pero como te digo, son cascarones y no tienen nueces adentro mucho, ¿verdad? Entonces yo puedo coger este cascarón o puedo coger el otro, pero falta enjundia en nuestra clase política, ¿verdad? ¿Dónde están esos planes de desarrollo de país? Y cómo, como bien usted dice, gran parte de ese capital humano que nos puede ayudar a desarrollarnos hacia el futuro, pues lo expulsamos del país, creamos unas fuerzas para expulsarlo. Y ahí, Hernán, me gustaría añadir claro, las personas piensan que emigrar es la solución para salir de la precariedad laboral, pero eso también es un sueño que nosotros tenemos bien, una idea falsa que nosotros los puertorriqueños muchas veces tenemos, que me voy de Puerto Rico para vivir el sueño americano. Y resulta que sales de una precariedad para venir Estás a metiendo otra otra. precariedad, que se le suman otros estresores que tienen que ver con tu identidad cultural, con los lazos afectivos y familiares que ya no. 6 meses de invierno. Exacto. Y también algo que es muy cierto y que se hace difícil en las generaciones un poco más jóvenes es vivir, o sea, ser profesional y vivir solo. Realmente la tendencia para poder suplir las necesidades y quizás tener un estilo de vida que demanda como profesional, cuando ya eres un profesional y llegas a ese momento de tu vida donde quieres tener tu casa, tu carro, tu estabilidad emocional, poderte darte algunos gusticos, algunos lujitos por los cuales tú estudiaste, por los cuales has trabajado mucho. Cuando llegas a ese momento, te topas que vives mejor y puedes suplir las necesidades acompañado y no propiamente solo. No es una desventaja, pero realmente sí es una realidad que existe actualmente y hay muchas parejas en el estudio del 2020, la mayoría de las personas estaban casadas o convivían, era menor la cantidad de personas que vivían solas. Es otro elemento que se suma a la precariedad laboral, no podemos vivir realmente solos, porque si ganamos $2,000, por ejemplo, y los gastos suman 2,300, pues vivo siempre en rojo, que es un elemento bastante importante. Y aquí añado otro elemento que me parece muy interesante en los comentarios que Sandra Ramos, así como Geisha Mangual, aportan sobre cuando tienes un trabajo a part-time y adicional tienes que hacer trabajo en tu casa, resulta siendo un trabajo full-time, principalmente en esas actividades o en esos puestos donde no propiamente son técnicos, que haces tu tarea y te vas para tu casa, sino por ejemplo con el caso de Geisha que pone que ya es maestra, que tienes que llevarte trabajo a tu casa, que tienes que edificar, investigar, subir las notas. Y sé que muchas veces permanecemos en ese trabajo no por el amor que le tenemos al trabajo, sino por el amor que le sentimos a las personas. Y ciertamente yo creo que una de las recomendaciones que como empleados tenemos que empezar a hacer es poner nuestros límites con mucho respeto y reconociéndonos que también como empleados tenemos nuestros límites de trabajo. Así que hay que aprender a limitar, por ejemplo, las conversaciones en el espacio de trabajo que nos quitan tiempo para ejercer mi tarea. Lamentablemente no me alcanza el tiempo en mi casa y quiero cumplir en mi trabajo para no llevarme la tarea a mi casa. Tenemos que poner ese límite con los compañeros. A veces es incómodo, o sea, esas conversaciones son muy incómodas, y también decirle al jefe que hay unos límites, hay unos horarios, hay un tiempo que tienes que cumplir y que tú estás dando lo mejor de ti, que estás enamorado de tu trabajo, que quieres hacer lo que te gusta, que tú lo vas a dar todo por tus estudiantes o por las personas a las cuales apoyas, pero necesitas tener claro tus límites porque necesitas tener ese balance en tu vida, y ese balance solamente lo logramos nosotros mismos poniendo esos límites a veces. Porque digo, son conversaciones a veces muy incómodas, pero es mejor estar un día rojo y no toda la vida colorado. Así que esa es mi invitación en estas pequeñas acciones que podemos implementar como empleados. Y para ir cerrando, yo creo que cada uno de nosotros dentro de nuestros espacios laborales, tengamos o no tengamos una posición a nivel
jerárquica mayor, podemos aportar a que nuestro ambiente de trabajo sea un ambiente de trabajo positivo. Yo creo que si cada uno de nosotros asume esa responsabilidad y de no ser parte, ¿verdad? Indirectamente o inconscientemente del problema, podemos estar aportando granitos de arena y no dejarle todo necesariamente a la alta gerencia, porque a veces criticamos y le echamos los 20 y estamos ahí siempre apuñalando a la gerencia, pero también nosotros acá en nuestros espacios laborales no contribuimos o no aportamos, o estamos de brazos caídos, no trabajamos en equipo, le ponemos el pie a nuestro compañero, no proveemos la necesidad del otro. Y a mí me parece que vamos a ser mejores empleados, mejores personas si tenemos eso en consideración y ciertamente pues no la vamos a erradicar, pero podemos contribuir a que mi espacio de trabajo sea un espacio más positivo. Doctor, para cerrar, ajá. Sí, yo solamente añado un elemento cortamente. Hay un elemento fundamental que quizás a veces pasamos por alto, pero la conexión humana, el entablar esos vínculos reales, positivos, sinceros, continuos, vernos con nuestros compañeros de trabajo fuera del espacio laboral para generar esa conexión es necesario, porque las investigaciones han demostrado que quienes tienen compañeros laborales con los que tienen esa afinidad, con los que tienen ese compromiso o esa relación positiva, disminuye realmente tanto la carga laboral como los efectos negativos que pueden traer la precariedad del mismo trabajo. Doctor, para cerrar. Simplemente, no nada. Adelante, Hernán. No, nada, simplemente revisarnos. Yo creo que traen un punto muy importante que es el punto del teamwork, ¿verdad? Y cómo debemos evitar el desarrollo de estos ambientes tóxicos en el lugar de trabajo. Porque si tras de precario lo volvemos tóxico, pues tenemos ahí la tormenta perfecta, ¿verdad? Para nosotros. No, pues yo quiero agradecer grandemente, me siento bien honrada de haber estado en este espacio con ustedes. Yo no sé si ustedes también se sienten igual, ¿verdad? Los demás que estuvieron escuchando esto. Sé que si fuera más temprano nos quedaríamos un ratito más. Yo confieso que sí, de verdad el tema está muy interesante. Y sé que sin duda alguna esto no es un tema que quizás es novedoso para nosotros, sino que más bien nos sentimos identificados y estamos identificando, estamos viendo indicadores en nosotros mismos. Me puedo identificar como directiva que hace unos intentos mayores para propiciar un mejor espacio de trabajo, un balance vida-trabajo, un salario emocional, cuando dentro de mi, lo que ejerzo, vamos, no está el remunerar porque no lo puedo ejecutar yo misma, sino que lo puedo ver, puedo reconocer que mis empleados sí deben de ser remunerados de una mejor manera. Sin embargo, no está dentro de mí, ¿verdad? Porque no soy autónoma para poderlo hacer. Sin embargo, trato como patrono de trabajarlo dentro de lo que son las relaciones, dentro de ese espacio de un viernes de autocuidado, un espacio de autocuidado en donde en ese espacio de trabajo de 8 a 4:30, por ejemplo, pues y aparte de la hora de almuerzo, que es derecho para todos, pues busco la manera de que esa última hora y media de viernes, pues vamos a pasarla bien, vamos a tener un tiempo de wellness y de autocuidado. Entonces todos están trabajando muy contentos y muy motivados de lunes a jueves y están esperando el viernes para ese espacio de hora y media de autocuidado. Eso es salario emocional. Así que me siento bien identificada con lo que, ¿verdad? Con las estrategias y recomendaciones que nos acaban de brindar. Sé que hay muchísimas más y espero que haya sido de mucho agrado para todos los presentes y también para todos los que van a sintonizar esto más adelante porque quedó grabado. Así que extiendo mi mayor agradecimiento sobre los recursos. Fue excelente, sobrepasó mis expectativas, debo de decirlo. Y voy a dejar el correo electrónico de nuestro comité, del Comité de Organizaciones Psicológicamente Saludables. Por favor, yo sí voy a necesitar que todos lo anoten para que nos envíen su correo electrónico. Cuando nosotros recibamos su correo electrónico, ¿verdad? El de cada uno, el promedio que estuvo conectado fueron 35 personas, ¿verdad? La mayoría, ahora mismo no hay 4, se nos fueron 4, pero sí voy a agradecer que simplemente me envíe un correo electrónico a este que le estoy enviando, copsappr@gmail.com,
y al recibir su correo electrónico yo le voy a estar remitiendo una hoja de satisfacción o una hoja más bien de evaluación, para que usted pueda evaluar este espacio, este conversatorio. Para nosotros es bien importante también que se pueda evaluar. Así que nada, no quiero extenderme más. Agradezco nuevamente, que tengan linda noche. Saben que nos pueden encontrar en nuestras redes. Tenemos un plan de trabajo muy bueno, muy extensivo en todo este año hasta diciembre, así que este no es el primero ni el último conversatorio y no es la primera y última vez que vamos a tener estos recursos con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Linda Gracias a noche a todos y ustedes. que Gracias descansen. por la invitación. Buenas noches a todos. Muchas, Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. muchas Gracias, buenas gracias. Gracias por su Linda noche. participación.